Estemos pendientes. Listo. Entonces, antes de todo, yo quiero, pues digamos, hacer una pequeña salvedad acá. Quité, pues, digamos, la información porque me interesa hacer de la misma manera que lo veníamos trabajando en el colegio, preguntas acerca de lo que vimos la clase anterior, ¿sí? O sea, voy haciendo preguntas ahí al azar y pues ustedes me van respondiendo, que es una manera como de nosotros también ir, pues, refrescando la memoria, tener en cuenta, pues, lo que estamos trabajando y de esta manera, pues, nos ayudamos a ejercitar como tal una manera de estudiar que nos permita, pues, prepararnos para quizzes, para las evaluaciones y demás. ¿Listo? Entonces, alguien que me diga, por favor, cuáles eran esas 3 características que de pronto permitían a las personas poder reaccionar en cuanto a sus receptores. Chicos, les voy a pedir un favor. Yo sé que estamos lejos y demás, pero acuérdense que las clases son grabadas, entonces si ustedes salen comiendo chicle, pues se va a ver, si salen acostados se va a ver, entonces pues les pido el favor de que nos sentemos y nos dispongamos. Con la mejor presentación, pues para que queden bien los videos. ¿Listo? Entonces, en cuanto a eso, alguien que me quiera colaborar, por favor, con las 3 características. Yo, profe. Señora, a ver, escucho a Daniel Cadena que levantó la mano. Es excitabilidad, especificidad, Ajá. especificidad y adaptación. Listo. Ya me las mencionó Daniel. Alguien que me explique qué es excitabilidad. Yo, profe. ¿Quién es yo, profe? Es que no veo que me levanten la mano. ¿Quién dijo yo, profe? Esa voz. ¿Quién dijo? Es que no sé quién me lo dijo para decirle, sí, háblenme. ¿No, nadie? Yo, profe. ¿Profe, puedo decirlo yo? ¿Lo puedo decir yo? Ya han hablado 2 personas. Veo ahí a Sofía que está levantando la mano. A ver, escucho a Sofía. Espera. Bueno, es responder a las especializaciones que da el cuerpo, creo. Pero esa que me estás explicando, ¿cuál es? La de especificidad. ¿Sí? Sí, Listo. sí, señora. Bien. Ahora, alguien que me explique, por favor, la de excitabilidad. Yo, profe. A ver, escucho. La capacidad de reaccionar ante los estímulos. Muy bien. Y el de adaptación. Adaptabilidad. Será como el más fácil, aunque claro que me demoré un poco más explicándolo porque era con los ejemplos. A ver, Miguel, dígame, ¿qué es adaptabilidad? Adaptabilidad, tengo entendido que es cuando una cosa o un objeto se apega Espera. Vuelve a decirlo porque es que lo que pasa es que se escuchó entrecortado. Lo puedes volver a decir, es que se escuchó entrecortado. Por favor. Sí, señora. A ver. Yo creo que adaptabilidad es cuando una cosa o una persona o algún ser vivo se apega o se como se relaciona. No me fue posible escuchar a Miguel. Listo. ¿Alguien que quiera decir lo de adaptabilidad, pues tratando de complementar lo que trató de decir Miguel, ya que no se le pudo escuchar muy bien? ¿No? ¿Ninguno? Entonces, Creo que es como la adaptación de cada estímulo para cada estructura. ¿y eso ¿Sí? qué quiere decir? Sí,
pero pues digamos, ¿qué quiere decir eso? Acordémonos que cuando estamos definiendo una palabra, por ejemplo, adaptación, no vamos a volver a utilizar esa palabra. Es decir, ¿qué es la adaptabilidad? Pues es cuando alguien se adapta. Pues sí, pero pues, ¿qué significa como tal la adaptabilidad? Si quieren me lo pueden explicar a través de un ejemplo, como los que explicamos la clase pasada. De pronto es algo un poco más claro. Bueno, entonces me va a tocar seleccionar a alguien que... Señora, Entonces, voy a seleccionar a alguien. Por favor, activamos cámara. no. Entonces, ¿quién me podría decir? Profe, es que la verdad no sé si sea así, pero creo que la adaptación es, tú me habías puesto un ejemplo, que era cuando otra persona llegaba a otra casa. Entonces sentía ese olor, pero después iba adaptando el olor. O sea, no sé si Sí, sea o eso. sea, ese era el ejemplo. Pero entonces, vamos a explicar, por favor, desactivan los micrófonos, es que se escucha, pues, digamos, las conversaciones que hay en las casas. Entonces, como tal, la adaptabilidad es cuando se genera un estímulo prolongado, ¿sí? El estímulo prolongado, ¿qué es lo que hace? Que el sentido o el receptor como tal genere una costumbre, entonces, por lo tanto, no genera como un choque en el momento de percibir un estímulo, ¿cierto? Porque es un estímulo prolongado, lo que hace que se genere como un tipo de costumbre a este, ¿sí? Por ejemplo, cuando ya lo estaba tratando de explicar Paula, cuando llegamos a una casa y percibimos un olor, pues nosotros rápidamente podemos reaccionar a este porque no estamos habituados, ¿sí? Pero cuando ya empezamos a convivir con las personas de ahí y ya pasamos un cierto tiempo, entonces nos empezamos a acostumbrar como tal a ese estímulo que viene siendo el del olor, ¿cierto? Pero también podemos ejemplificarlo cuando, por ejemplo, metemos la mano en agua tibia, ¿sí? Y nuestra mano está fría. Entonces, en el agua tibia nosotros vamos a sentir el choque, ¿cierto? Porque vamos a ver que el cambio de la mano fría al agua caliente, entonces va a haber un choque, entonces podemos reaccionar y sentimos como ese cambio. Pero una vez nuestra mano ya está a la misma temperatura del agua, ya está tibia, entonces ya no percibimos como tal la temperatura, ¿cierto? Porque ya generamos como tal una adaptabilidad, como una costumbre a ese estímulo que es prolongado. Listo. Entonces, en cuanto a los tipos de receptores del cuerpo, ¿se acuerdan que vimos cuatro? Cuatro en especial que eran los tipos, pero entre esos cuatro hay unos sentidos que son los órganos receptores. Entonces yo vi que alguien levantó la mano, creo que fue Amy, no alcancé a leer. Entonces la persona que levantó la mano, por favor, me va a decir cuáles son los termorreceptores. Los termorreceptores son los que responden a los cambios de temperatura y son por contacto a distancia y sus sentidos son el tacto y por las ondas de sonido. Listo. Entonces, por el tacto, principalmente vamos a encontrar termorreceptores, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de los termorreceptores habían unas estructuras que nos permitían identificar como tal los cambios, ¿cierto? Ah, no, perdón. Eso ya sería en cuanto... No, perdón, con ustedes sí. En cuanto a los termorreceptores, habían unas estructuras que iban a percibir unos cambios, ¿cierto? No les voy a decir como tal que me digan el nombre, ¿sí? Porque pues digamos son un poquito complejos, pero entonces ellos identificaban dos cambios principalmente, los cuales tendrían que ver con la temperatura. No, ninguno, eran dos.
Dos principalmente que van a percibir en cuanto a los cambios de temperatura. ¿El tacto y el gusto? Señora Celis, es que no escuché. ¿El tacto y el gusto? Sí, o sea, ellos son termorreceptores, pero estamos hablando, por ejemplo, en la piel, que ella tiene dos estructuras fundamentales que le permiten a ella identificar dos temperaturas como tal. Principalmente, ¿cuáles serán? Profe, creo que uno es nociceptores. Creo. No, todavía no. Ya les iba a preguntar acerca de ese, pero bueno, dime qué son los nociceptores, ya que los mencionaste. No, ni idea. Listo. Pero entonces espérense. Antes de eso, acuérdense que las dos estructuras por las cuales les estoy preguntando son unos corpúsculos que principalmente van a detectar como tal la temperatura fría y la temperatura caliente, ¿cierto? O sea, cuando hay calor y cuando hay frío. Básicamente son esos. Y ya en cuanto a lo que dice Vega, nos estaría diciendo que los nociceptores son aquellos receptores que como tal están identificando el dolor, ¿cierto? Son los que van a interpretar el dolor como tal. Entonces, cuando un estímulo de frío es muy intenso o cuando un estímulo caliente ya es muy intenso, ya se van a activar estos nociceptores porque estamos identificando como tal que hay una sensación de dolor, ¿cierto? Pero pues si es un estímulo, por ejemplo, de agua tibia o de un frío normal, digamos, en un día lluvioso, pues digamos que son estímulos que podríamos tolerar, ¿cierto? Entonces no se estarían activando como tal los nociceptores. Listo. Mabel ya mencionó, por ejemplo, que los termorreceptores son la piel y el gusto como tal, la lengua, ¿cierto? Ahora, en cuanto a los quimiorreceptores, ¿cuáles podrían ser, cuáles eran esos dos quimiorreceptores que nosotros estudiamos la clase pasada? Son dos, principalmente también. Gusto y olfato. El gusto y el olfato, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando del gusto, este tiene una característica importante que lo diferencia del olfato. ¿Cuáles serían esas dos características? Las papilas gustativas. Sí, pero pues yo me estaba refiriendo era de pronto en cuanto a la manera de interpretarlo. Es en cuanto al contacto, ¿cierto? Uno es por contacto y el otro es por... El otro es Por distancia. por distancia, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ahí como lo está diciendo Juan, las papilas gustativas se van a activar ya como tal, es en el contacto, cuando nosotros ponemos los alimentos sobre nuestra lengua. Ahí hay un contacto, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de distancia, es porque las partículas de olor van a viajar hasta nuestro canal, pues digamos, receptor de los olores, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de eso. Listo. Y ahora voy ya para finalizar el repaso rápidamente. ¿Cuál sería el mecanorreceptor que nos permite como tal interpretar ondas? A ver, veo que Amy levantó la mano. ¿El tacto? Sí, podría ser, pero pues estamos hablando es como tal en cuanto a las ondas, ¿cierto? Entonces, para que alguien, por favor, me explique de qué manera se transmitiría como tal la información a partir de las ondas y cuál es ese sentido. Por distancia al oído. Por distancia al oído, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas, o sea, cómo se da el impulso, cómo se da la interpretación de sus sonidos? ¿Alguien que me explique pues rápidamente?
¿De qué manera es? ¿Cuál es esa estructura, mejor dicho, que vibra al contacto de las ondas, que hace que unos huesos se muevan en el interior y se transmita como tal eso al nervio auditivo? Hay una estructura en nuestro oído. ¿El oído medio interno? Sí, está en el intermedio, pero hay una estructura en ese intermedio, ¿cómo se llama? Es una membrana. ¿El tímpano? El tímpano, ¿cierto? Entonces el tímpano va a ser el que va a empezar como Sí. tal a vibrar. ¿Listo? Sí, porque Entonces, no le voy a ir a Joan nada. Voy a dejar que chille. por favor, desactivamos micrófonos. Entonces, acá vamos a ver rápidamente que los quimiorreceptores, termorreceptores, mecanorreceptores, y nos faltó fotorreceptores, pues el más fácil, hace pues a partir de los impulsos que se generan a partir de los estímulos lumínicos, ¿cierto? Entonces, rápidamente, ese fue el repaso de lo que vimos la clase pasada. Entonces, esto que fue una introducción acerca de lo que vimos nosotros en la clase pasada, vamos a tenerlo en cuenta para una función que en nuestro organismo se va a llamar función de relación. Entonces, ¿qué quiere decir eso de la función de relación? Es básicamente la que le permite al organismo actuar en consecuencia de lo que hay en el medio. Traducido de otras palabras, son los impulsos, la información que vamos a tomar del exterior para poder generar una respuesta. Eso ya lo vimos en los termorreceptores, quimiorreceptores y demás, pero esos son los primeros canales que nos van a nosotros permitir interpretar esa información, ¿cierto? Entonces, esa función de relación como tal va a ser la que nos va a permitir a nosotros coordinar nuestro sistema como tal endocrino y nervioso. Como lo vimos en los temas que les mostré que íbamos a trabajar en el segundo periodo, vamos a ver el sistema nervioso y el sistema endocrino como tal. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de función de relación, hay una integración de estos dos sistemas, porque hay unas respuestas de tipo químico y otras respuestas de tipo pues más mecánico, dependiendo de la orden que se dé desde el sistema nervioso. Entonces, vamos a ver que cuando estamos hablando de la coordinación entre estos dos sistemas, van a haber actividades y procesos simultáneos y correctos, es decir, se van a sincronizar como tal los órganos, se van a sincronizar como tal las glándulas, se van a sincronizar como tal las sustancias y demás, los que nos va a permitir generar una respuesta, ¿sí? A lo que está en el medio. Entonces, cuando estamos hablando de esa coordinación, vamos a ver que se va a dar una coordinación de tipo nervioso. ¿En qué sentido? Van a haber unas respuestas secretoras y otras respuestas motoras. Yo quisiera saber, ustedes de pronto, ¿qué entienden cuando yo digo respuestas secretoras? De pronto lo que han escuchado, porque pues si nos acordamos en la guía que les había enviado para que ustedes pudieran realizar en la parte en donde nosotros hablamos del embarazo y todo eso, y también cuando hablamos de lo de menopausia y andropausia y demás, ahí estamos hablando de un tipo de respuestas secretoras cuando estamos hablando de las hormonas, ¿cierto? Entonces, alguien que me diga de pronto a qué hace referencia con la secreción. A ver. Por ejemplo, cuando uno suelta algo, como soltar algo. Sí, claro, o sea, cuando estamos hablando de secreción, es como tal, estamos expulsando como tal una sustancia, ¿cierto? Ese es el principio como fundamental en cuando estamos hablando en el sistema endocrino, ¿sí? Estamos como tal generando unas sustancias, ¿cierto? Que nosotros vamos a denominar como hormonas, ¿cierto?
Bueno, vamos a verlas más adelante cuando ya estemos explicando más al detalle el sistema endocrino. ¿Listo? Entonces, esa coordinación nerviosa como tal, bueno, tiene respuestas secretoras y las motoras pues ya vienen siendo cuando hay una orden de un impulso nervioso para que se pueda generar como tal un movimiento, ¿sí? Adicional a eso, pues este tipo de movimiento puede ser voluntario e involuntario. Voluntario, por ejemplo, ¿cuál puede ser? Que ustedes en estos momentos están tomando nota, ¿cierto? Entonces ustedes le están enviando al cerebro esa orden de que tomen nota, de que tiene que hacer la F, que tiene que hacer la U, que tiene que hacer la N. Esas son respuestas motoras, dependiendo a lo que yo les estoy indicando, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a generar en la hoja de papel las palabras. Entonces, esas son motoras, porque están ustedes dando la orden de que se va a generar un movimiento, ¿cierto? Ahora, otro tipo de respuestas motoras pueden ser, por ejemplo, un estímulo que nosotros vemos en la naturaleza, ¿sí? Cuando está el león acechando la gacela, ¿cierto? Entonces, respuesta de la gacela, ¿cuál es? Hay un cazador, necesito correr. Entonces, cuando se va a correr, chicos, me acaba de salir el anuncio de que la clase se acaba en 10 minutos, pero no sé si ya les comentaron los otros profes que ya se van a volver a implementar las clases de las 2 horas completas, ¿listo? Entonces, si se llega a cortar la clase, entonces les voy a pedir el favor de que se vuelvan a conectar, ¿listo? Entonces, para que sea rápido cuando nos volvamos a conectar y así mismo pues nos podemos desocupar. Entonces, de esa manera, la gacela rápidamente necesita correr, ¿cierto? Entonces ella envió a su cerebro esa orden, tengo que correr, entonces respuesta motora. ¿Listo? Más al detalle, cuando estamos hablando de una coordinación nerviosa, estamos hablando de 4 partes fundamentales. Primero, órganos receptores. Ya como los estudiamos en la clase pasada e hicimos el repaso ahorita, estamos hablando como tal de los sentidos, ¿cierto? Nos van a permitir recibir esa información, ¿cierto? Y es la que nos va a permitir interpretarla. Entonces, luego se van a activar unas vías aferentes que son las que conducen los impulsos nerviosos desde nuestros receptores a los centros de elaboración. Cuando estamos hablando de centros de elaboración, estamos hablando de los nervios, que son los encargados de transportar como tal esas señales. Los centros ya de elaboración son los que van a permitir generar esas respuestas. Dependiendo del estímulo, va a generarse la respuesta. Por ejemplo, si estamos hablando de un estímulo lumínico en donde el ojo se va a dilatar para poder recibir mayor cantidad de luz, entonces, ¿cuál sería esa orden? Entonces, la pupila se tendría que dilatar para poder recepcionar más. Eso significa que en estos momentos estaríamos en un lugar oscuro, ¿cierto? Necesitamos recibir la mayor cantidad de luz. Pero cuando la pupila se va a contraer, eso significaría que estaríamos de pronto en un lugar muy iluminado, ¿cierto? Con mucha luz. Entonces estamos tratando de limitar un poco la entrada de luz a nuestros ojos. Entonces eso es lo que va a hacer que la pupila se contraiga y va a hacer que en ocasiones nuestros ojos, nosotros entrecerremos los ojos un poco, ¿cierto? Porque ya el exceso de luz estaría generando un poco de molestia. Entonces, ahí ya sería cuando hay una elaboración desde el encéfalo y la médula, porque le está diciendo al organismo cómo debe actuar para poder asimismo generar la respuesta. Ahora, la última, que serían las vías eferentes, que conducen las respuestas a los órganos efectores.
Cuando estamos hablando de los órganos efectores, son aquellos que nos van a permitir a nosotros como tal podernos mover, ¿sí? Poder nosotros generar como tal una respuesta y que en el medio, perdón, se pueda interpretar. ¿Listo? Entonces, ¿terminaron de tomar nota acá? No, profe, espera un momentico. Listo. De igual manera, pues les recuerdo, niños, como las clases son tan cortas, entonces si algo nos vamos apoyando de los pantallazos, pero pues ya compromiso de cada uno, ir pasando los apuntes, ¿listo? No es necesario que realicen los dibujos porque pues yo sé que les genera pues como más demanda de tiempo, pero pues se los pongo es como para que nos apoyemos más en las ideas de lo que se está explicando. Listo, profe, ya. No, todavía no, todavía no. Listo, pues si de pronto ya no alcanzaron, les sugiero como tal que vayan abriendo un Word y vayan pegando los pantallazos, ¿listo? Pues como para que con más calma después los pasen. Entonces continúo con la siguiente diapositiva, entonces para que tomen el pantallazo de una vez los que no han terminado. Listo. Entonces, ahora, ya cuando estamos hablando de las respuestas motoras más al detalle son estas, pero hay otra cosa que es importante de mencionar. Hay respuestas motoras que no son solamente generadas por los animales, es decir, nosotros no somos los únicos que generamos respuestas de este tipo. También las plantas, ¿sí? No sé si alguno de ustedes de pronto que ha tenido la oportunidad de pasar unas vacaciones en el campo o alguna cosa, ha tenido la oportunidad de encontrar esta planta que es pequeñita en el piso, que de pronto uno le pasa el dedo y se va a cerrar automáticamente. Eso es una Sí, respuesta motora, ¿cierto? Esa planta se llama mimosa púdica. Sí, profe. Esa planta se llama mimosa púdica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el estímulo ahí que nosotros estamos haciéndole? Estamos tocando la planta como tal, entonces eso lo que hace es que se va a cerrar, ¿sí? Los que han tenido la oportunidad de hacerlo, los que no saben de qué les estoy hablando, ahorita pueden buscarla en YouTube sobre mimosa púdica, así la pueden escribir. Entonces, este tipo de movimientos van a ser unos movimientos rápidos que que no van a generar como tal una respuesta prolongada, se van a denominar nastias. Entonces, los movimientos en las plantas que sean rápidos, ¿sí? Y que luego la planta pueda volver a su estado original, se van a llamar nastias. Ahora, hay otro tipo de movimientos que son los tropismos, que ya son más referentes en cuanto al crecimiento y ya son movimientos más prolongados en las plantas. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, pues hay muchos más movimientos dependiendo del estímulo que recibe la planta, que los fototropismos, y que son dependiendo del estímulo de la luz, que los tigmotropismos y demás, pero eso ya lo veremos más detalladamente. Después de ver el sistema nervioso, vamos a ver cómo van a reaccionar las plantas como tal. Entonces, cuando decimos también los movimientos, traigo a colación esta imagen acerca de esto, porque una de las respuestas cuando nosotros nos quemamos en la estufa viene siendo motora, ¿cierto? En el sentido en que nos quemamos, pero de inmediato estamos quitando la mano, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que tanto animales como plantas van a tener unas respuestas motoras,
¿sí? Acá. Si se llega a cortar la clase, chicos, por favor, ahorita nos conectamos, ya nos queda 1 minutico y medio de esta sesión. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la respuesta secretora, vamos a denominarla como tal una coordinación química. Entonces, cuando es una coordinación química, puede ser que es una producción de sustancias por órganos glandulares, ¿sí? Como tal, estos órganos glandulares se van a producir como tal hormonas. Uno de los ejemplos que nosotros podemos generar, acá según la imagen, sería la salivación, ¿cierto? Cuando sentimos un estímulo, por ejemplo, de alimentos, que por ejemplo en la cocina están haciendo, no sé, nuestra comida favorita o que ya tenemos mucha hambre, entonces empezamos a generar saliva, ¿sí? Glándulas salivares, las que se encuentran, pues, por ejemplo, en nuestra boca y van a empezar a generar que nosotros generemos un poco más de saliva. Entonces, esa sería un tipo de respuesta de secretora. ¿Listo? En cuanto a esto de la coordinación química, también podemos encontrar que este tipo de respuestas secretoras como tal van a poder generar un